Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Catástrofe electoral en España. Las izquierdas que estaban en el gobierno del PSOE Podemos, ha sido derrotada catastróficamente en las elecciones, vamos a llamarla regionales, de los gobiernos autónomos, de los municipios, y el presidente del gobierno, el señor Sánchez, se ha visto obligado a adelantar las elecciones. Cambio de gobierno, el sistema parlamentario permite esta flexibilidad en la relación ejecutivo-legislativo. La derrota de la izquierda es catastrófica. Podemos ha alcanzado apenas el 1% de la votación electoral, esta especie de núcleo o nexo ideológico muy directo con el eje bolivariano en América Latina, ha alcanzado el 1% de los votos. Y esto lo único que hace es ratificar que cuando las izquierdas llegan al gobierno y lo desorganizan todo, muy rápidamente pierden las elecciones y pierden el poder político alcanzado. Acaba de suceder en Chile. El gobierno de Gabriel Boric acumula 2 procesos electorales en derrota, luego de haber promocionado esta constituyente que ha frenado la economía de Chile, este milagro emergente. Bueno, en Chile ha ganado Cast, el Partido Republicano. El resultado en España, pues, confirma una tendencia que necesitamos analizar, y para eso, el día de hoy, hemos convocado a Román Sendoya, periodista, consultor español, amigo de este portal, permanente colaborador, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes y buenas noches allá, Román. Gracias por la conversación. Buenas tardes, Lima, y aquí estamos de madrugada, pero encantados y felices después del resultado electoral que hemos tenido en España. Es una catástrofe para la izquierda. Mira, te pido que nos des una descripción general porque a nosotros mismos nos cuesta comprender, entender cómo la sociedad se ha expresado de manera tan precisa y tan contundente contra las izquierdas. Bueno, vamos a ver. El gobierno de izquierdas que tenemos, que le hemos llamado el gobierno Frankenstein, en el que el núcleo principal es el Partido Socialista Obrero Español y Podemos es un movimiento bolivariano nacido de las manifestaciones del 15M, que exactamente ha durado 12 años porque ya ha desaparecido. En 12 años subió, llegó a la vicepresidencia del gobierno, tiene todavía cargos institucionales, pero ha desaparecido. El electorado lo ha retirado de la política. Ha supuesto que en estas elecciones, que son importantes por tener una parte regional, aunque Andalucía, País Vasco, Cataluña y Galicia no votaban, pero y Castilla, León, pero todas las demás regiones de España, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, se sometían a la elección regional y sobre todo a las municipalidades, ¿no? Porque era un referéndum en el que en fondo votaba toda España porque había que elegir todos los municipios de España, ¿no? Bueno, es verdad que ha sido una dinámica muy curiosa en la campaña electoral, protagonizada por el presidente Pedro Sánchez, que él mismo la ha convertido en una dinámica de generales. Es decir, en lugar de hablar de los problemas de los municipios o de las regiones, él ha convertido estas elecciones en una va- En un revancha, plebiscito, en una en un forma de plebiscito. plebiscito sobre su forma de trabajar. Es que en España lamentablemente no tenemos elecciones a doble vuelta, es un régimen parlamentario de elección indirecta porque tú eliges el Parlamento y el Parlamento elige al presidente, ¿no? En estas elecciones municipales, dada su megalomanía narcisista psicopática, las ha convertido en unas elecciones generales por su presencia y su discurso, que todas las semanas nos anunciaba nuevas medidas del Consejo de Ministros, del Gobierno de España, y ha sufrido un varapalo enorme. Y Ahora, ha perdido todas las regiones que gobernaba, excepto una, que es Castilla-La Mancha. El Partido Socialista solo ha mantenido una región, que es Castilla-La Mancha, que está entre Madrid y Andalucía, que la preside Emiliano García Paje, que es el líder socialista del Partido Socialista Obrero Español, líder de la corriente crítica contra Pedro Sánchez. Una persona que incluso ni el día que le nombraron candidato de las elecciones fue al comité ejecutivo porque no quería saber nada del presidente del gobierno. Y el resultado tan sorprendente ha sido que todas las regiones de España,
todos los sitios, grandes capitales que ellos gobernaban, los han perdido, excepto uno, donde gobierna el personaje más crítico de la izquierda contra el propio presidente. Es muy singular. Vamos a decir una cosa que es clave. A las 11:30 de la mañana de hoy, no sé después, pero ya ha pasado suficiente tiempo y ha tenido mucho tiempo el presidente, Emiliano García Paje seguía sin recibir la llamada de felicitación del secretario general y líder del partido al único gobierno regional que ha salvado de España es su partido. No lo ha llamado para felicitarle. Ahora, digamos, estas, si no me equivoco, son 7 gobiernos autónomos o regiones que ha perdido el Sí. Partido Socialista Obrero Español. Son históricamente bastiones socialistas. O No, se puede decir algo el mayor de todos ellos es Extremadura. Durante 40 años llevaba gobernando el socialismo. impresionante. Porque Valencia, que es muy importante, hasta hace 8 años lo gobernaba. Ha habido una alternancia de derechas e izquierdas, lo mismo que en las Islas Baleares. Pero, por ejemplo, 40 años de Extremadura han saltado por los aires. Es importante. La Rioja, algunas veces la había gobernado la derecha, pero llevaba gobernando la izquierda, ha sacado mayoría absoluta a la derecha. Cantabria, gobernaba la izquierda con un partido regional. Ya no gobierna ni la izquierda ni el partido regional. Es decir, efectivamente, Aragón, gobernaban ellos, ya lo han perdido. Baleares, que trabajaba el pancatalanismo dentro del movimiento independentista, 5 partidos de izquierdas, Partido Socialista, partidos regionales, etcétera. Ya gobiernan las derechas. Es decir, el resultado es catastrófico. Es catastrófico. Pero, por Es ejemplo, realmente Andalucía, que ya perdieron en las elecciones regionales, perdieron el gobierno, mantenían menos de 2 todas las alcaldías de las capitales de las provincias. Sevilla, Córdoba, eran sitios, ciudades emblemáticas. Todas las alcaldías las han perdido. Ahora, te quiero preguntar cómo interpretamos las causas de esta derrota, ¿no? Quiero reflexionar eso contigo, pero antes, porque de por medio está la tragedia de la pandemia, la alta inflación, dicen algunos, pero deben haber algunos hechos más. Pero antes de eso, Román, quisiera preguntarte, ¿qué busca el jefe de gobierno, el señor Sánchez, al adelantar las elecciones? ¿Cuál es su estrategia? Es decir, quizá él trata de evitar una mayor devastación de las izquierdas si él sigue en el gobierno y continúa al frente del poder. No, vamos a ver. Las causas son muy sencillas. Llevamos teniendo casi el peor gobierno de España durante los últimos 5 años. Es decir, se ha llamado gobierno Frankenstein. Es un gobierno que ha trabajado con independentistas, la versión política de terroristas, un gobierno que ha hecho leyes contra la sociedad, como la ley de libertad sexual del sí es sí, cuyo resultado, lejos de ser de libertad sexual, ha supuesto que más de 1.200 violadores y agresores sexuales hayan sido puestos en libertad o reducida su pena. Es decir, tú no puedes defender a la mujer dejando a los violadores y a sus agresores, reduciendo las penas en sociedad. Esto lo ha hecho este gobierno. Todas las políticas migratorias, todas las políticas de propiedad han sido atacadas, subidas de impuestos, además creando un déficit espectacular con una inflación inconmensurable, ¿no? Bueno, esas causas han llevado a la derrota. El por qué adelanta las elecciones es porque Pedro Sánchez, que los psiquiatras médicos que han diagnosticado públicamente una megalomanía narcisista psicopática como carácter de su personalidad, que lo tiene, y yo le conozco personalmente al presidente porque he trabajado con él en televisión durante 3 años, todas las semanas, 3 horas con él, y me lo conozco muy bien, y el diagnóstico es acertado. Él ha adelantado las elecciones que son muy en contra de su voluntad y de su necesidad, porque todos los socios de gobierno que mantenían la coalición de gobierno mañana iban a romper con él. Él quería que las elecciones, en lugar de celebrarse como marcaron los abogados del Estado de España
de las Cortes Generales del Parlamento, que ellos son los que fijan, según los plazos legales, la fecha última que conforme a la legislatura lo permite. En España no es como en Perú, ¿no? Las elecciones se pueden adelantar, cambiar sin mayor problema, disolver el Parlamento como se ha hecho hoy. No es un golpe de Estado, es un ejercicio democrático presidencial. Es una diferencia muy grande. Las elecciones correspondían como fecha última el 10 de diciembre y todo el mundo las tenía previstas para el 3 de diciembre porque el 10 de diciembre en España es un fin de semana feriado, largo, complicado y no se podía celebrar ahí. El presidente intentó que fueran en enero de 2024 porque a España le toca desde el 1 de julio al 31 de diciembre la presidencia de turno de la Unión Europea. Ese es otro problema. No, que para él eran unas fechas emblemáticas en las que iba a tener glamour, grandeur y propagandísticamente podían ser muy buenas, ¿no? Nadie esperaba lo que ha hecho. Lo que ha hecho es porque el Parlamento mañana perdía las mayorías, con lo cual ya no iba a poder legislar nada. Entraba en un conflicto político muy serio, muy serio, con todos sus socios, especialmente con EH Bildu, el bando terrorista. Y ha adelantado las elecciones pues para salvarse de que le quitaran la mayoría parlamentaria. No porque lo vacaran, sino no iba a haber lo que aquí llamamos moción de censura, que es un impeachment o una vacancia como se hace en Perú. No, lo que iba a haber es que él no iba a poder aprobar nada porque ya había perdido la mayoría parlamentaria y rompían todos con él. Él ha adelantado eso hasta tal punto que la presidencia europea empieza el 1 de julio y el 23 de julio tenemos elecciones, con lo cual va a ser estruendoso que en mitad de la presidencia recién iniciada, la presidencia europea, el presidente de turno de la Unión Europea pierda las elecciones y sea expulsado del gobierno. Ahora, lo más probable es que el 23 de julio se ratifique esta tendencia que ha habido en las elecciones ¿Y qué? que estamos analizando. Y lo más probable es que eso plantee la posibilidad de un gobierno encabezado por el PP, pero también con un nivel de colaboración de Vox. ¿Estamos hablando de eso? Sí, claro, o sea, ayer en las elecciones la derrota de las izquierdas, exceptuando en sitios como La Rioja o Madrid, que han sido emblemáticos y que ahí Vox tiene que reflexionar su estrategia política, porque el Partido Popular ha sacado mayoría absoluta, tanto en la Municipalidad de Madrid como en el gobierno regional, donde Vox ha jugado un papel importante de oposición al propio gobierno de la derecha y el electorado les ha castigado de tal manera que al PP le han dado la mayoría absoluta. Efectivamente, las elecciones generales están abocadas a un acuerdo entre PP y Vox. Pero hay que tener en consideración que ayer, por ejemplo, con un resultado de éxito de Vox, que ha crecido infinitamente respecto a las últimas elecciones municipales, el Partido Popular ha sacado un 338,17% más que Vox. Es decir, ayer Vox tuvo 1.608.187 votos y el Partido Popular 7.046.612 votos. O sea, es que es un 338% más, ¿no? Pero ese papel de Vox en ese sentido es determinante porque las mayorías absolutas, exceptuando casos muy puntuales, como es la capital de España, Madrid y su región, en los demás, el Partido Popular, para conseguir la mayoría del gobierno, que es una mayoría absoluta, necesita la suma de Vox. Vox en este sentido, yo creo que está teniendo un comportamiento inteligente, que es dimensionar las exigencias de poder que va a pedir en la realidad de la representación que tiene. Es decir, que no es una realidad pareja, es una realidad bastante desequilibrada a favor del Partido Popular. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, una de las cosas más sorprendentes delante de las elecciones era que las izquierdas podían atacar al Partido Popular diciendo que estaban gobernando, porque a Vox le tildan de un partido de extrema derecha que no lo es un partido de derecha a derecha.
Claro, es un partido de la derecha. de la derecha, pero no de extrema derecha. No es la ultraderecha, más bien No, 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 eso la es una descalificación que hace la izquierda, pero que parte de ideológicamente. la guerra del progresismo por ganar el lenguaje, ¿no? Cuando Sí, no, no, por eso. ¿Ves? Ellos, todo lo que no sean ellos son derecha extrema uy, o extrema derecha. Es decir, al Partido Popular le llaman derecha extrema y a Vox le llaman extrema derecha. Pero no, o sea, el Partido Popular podemos decir que ideológicamente pueden llegar a ser hasta social confusos. Es decir, es decir, han asumido un partido que ha desaparecido en España en estas elecciones es Ciudadanos, que es el partido referente de lo que era el centro liberal, que todo ese votante ha votado Partido Popular en todas las elecciones, hasta desaparecer Ciudadanos, ¿no? Eh, bueno, había un desgaste que podía ser de cara a ciertos votantes más de centro liberal, de socialdemócratas moderados o social confusos que pueden votar al Partido Popular, que los pactos con Vox les podía hacer rechazar ese voto, no a votar al PSOE, pero podían irse a la abstención, que en España el voto no es obligatorio. El hecho de adelantar las elecciones al 23 de julio, que es un acto de una maniobra alocada y de supervivencia y de desmonte de las demás izquierdas, hace que todo lo que podía suponer de desgaste de los gobiernos regionales y municipales conjuntos del Partido Popular con Vox no se va a producir. Porque para efectivamente. cuando se constituyan los gobiernos y los municipios, según los plazos legales, coinciden prácticamente con la fecha de las elecciones. Entonces, esto demuestra la huida hacia adelante del presidente. Esto demuestra que él está intentando que ya que me iban a quitar los apoyos, pues yo lo lanzo. Y luego en España estaba generándose un movimiento de izquierdas nuevo, que era Sumar, de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, donde aglutinaba un montón de movimientos de la izquierda, que ese partido no se había constituido todavía, se estaba esperando a que pasaran las elecciones municipales y regionales para constituirlo y presentarlo como una izquierda más extrema, pero no tan radicalizada como lo que representa Podemos, Pablo Iglesias y sus ministras, que como bien decías al principio han sacado un 1% y han desaparecido, que el Partido Socialista, el presidente, adelantando estas elecciones, lo que está consiguiendo es que ese modelo, ese movimiento no surja, porque no tiene tiempo de constituirse. De tal manera que él con esa maniobra intenta aglutinar en torno al Partido Socialista todo el voto de la izquierda para ver si de esa manera puede salvar los muebles. No los va a salvar. Ahora, quisiera preguntarte sobre, bueno, queda claro que hacia el futuro va a haber algún nivel de diálogo, de colaboración, de convergencia entre el PP y Vox. Sí, sí, va a haber Quisiera, gobiernos, es decir, van a sí, haber, eso va. ya existe en Castilla-León, una región de Ajá. España, un gobierno mixto del PP con Vox, que todo el mundo decía, eso es muy malo. Bueno, pues podemos decir que ayer, ahí no se votó regionalmente, pero sí los municipios, con municipios históricos del Partido Socialista, que tanto el Partido Popular como Vox han crecido en votos. Es decir, que esa fórmula de gobierno de las dos derechas juntas, la más moderada y la más derecha, no ha generado desgaste, sino todo lo contrario, crecimiento en voto. Ahora, el castigo al PSOE, ¿no? Y también a Podemos, es el castigo a una izquierda que se negó a continuar el espíritu de los pactos de la Moncloa, el acuerdo, la convergencia de la Nueva España, que alimentó la polarización, que intentó resucitar los fantasmas de la guerra civil. Y en este contexto uno se pregunta, ¿cómo queda el PSOE de aquí hacia el futuro? ¿No? Digamos, Felipe González, el gran líder socialista que llegó al socialismo por otra ruta, ese tipo de corrientes tendrá una nueva oportunidad en el socialismo o este Mira, es el socialismo. ¿Cuál es tu impresión? vamos a ver. El mayor disgusto para Pedro Sánchez ayer fue que Emiliano García Paje, presidente de Castilla, la región de Castilla-La Mancha, que es la región que está entre Madrid, que la gobierna la derecha,
y Andalucía, que la gobierna por fin, después de 39 años, la derecha, el Partido Popular con mayoría absoluta, él ha mantenido su mayoría absoluta. El mayor disgusto que se ha llevado Sánchez. ¿Por qué? Porque Emiliano García Paje es un representante del socialismo histórico, del socialismo de Felipe González, de un socialismo civilmente, políticamente entendible, comprensible y homologable en una democracia sin ningún problema. Es más, en muchos casos podrías confundirle a Emiliano García Paje hasta con un candidato del Partido Popular. Es decir, esas diferencias mínimas, pero que por encima de todo está la unidad de España, el idioma español, la Constitución española, la monarquía, los principios y los valores fundamentales del Estado, ¿no? Es decir, lo que hizo grande a España. España. Entonces, el mayor disgusto de Pedro Sánchez, que él quería que Chimo Puig en Palencia, Lambán, presidente de Aragón, o Emiliano García Paje, que eran sus críticos a sus políticas unidas con los terroristas del País Vasco, los independentistas catalanes, los comunistas bolivarianos de Podemos, ese gobierno Frankenstein, estos eran críticos con él por esas políticas y por ese radicalismo que lideraban, ¿no? Han caído todos excepto uno, que es Emiliano García Paje. Es decir, que el Partido Socialista Obrero Español todavía tiene un referente político que tiene una mayoría absoluta y un gobierno regional, sobre el que podría pivotarse la refundación del Partido Socialista Obrero Español, que no lo representa el sanchismo, que es el heredero del zapaterismo, que fue el presidente Zapatero, que es un bolivariano convicto, confeso y militante, ¿no? Entonces, ahí hay muchas ganas de que se produzca este proceso y que se podrá iniciar pasado el 23 de julio, cuando Pedro Sánchez, en esta segunda vuelta que nos acaba de inventar en unas elecciones que en España nunca había pasado, que hubiera dos vueltas, es decir, que en un periodo tan corto votáramos todos, en casi unas municipales, desaloje a la izquierda del gobierno. Entonces, ¿qué le pasa a ese Partido Socialista? Que va a tener que tener una larga singladura de recuperación y regeneración, pero podemos buscar una simetría con la crisis que después del catastrófico gobierno de Mariano Rajoy, que no interpretó, no utilizó las mayorías absolutas que le dieron los españoles, el Partido Popular ha tenido que sufrir que su solución final ha sido un presidente regional como es Alberto Núñez Feijóo, que llevaba durante 3 legislaturas sacando mayoría absoluta en la región de Galicia, y es el que ha venido a Madrid a liderar el nuevo Partido Popular. Entonces, el nuevo Partido Socialista, el único espécimen, candidato o como queramos llamarlo, que lo puede liderar es una persona que ya ha sacado 3 mayorías absolutas seguidas, que es Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, que además la capital de Castilla-La Mancha es Toledo, que está escasamente a 80 kilómetros de Madrid, que al final, para arreglar el socialismo en España, que dentro de la vertebración del Estado, que haya un partido potente de Estado de derechas y un partido potente de Estado socialdemócrata, que es lo que ha hecho España grande en estos años, pues lo puede solucionar un candidato autonómico como este, que ha sobrevivido incluso a Pedro Sánchez. Ahora, quizá el futuro de España, no solamente el gobierno de la centro derecha, de las derechas, quizá el futuro de España dependa de esa posibilidad de recuperar ese impulso acuerdista que hizo superar los traumas de la guerra civil, porque el fracaso de las izquierdas, yo lo podría interpretar así, como un observador distante, lejano, el fracaso de estas izquierdas es el intento de resucitar el odio, la polarización, los traumas, los fantasmas de la guerra civil. Uno sentía que con el gobierno de Sánchez y Podemos, España, luego de haber superado ese trauma, esa polarización y haber llegado a ser una sociedad grande, un país grande, estaba lentamente volviendo a ese momento, a ese momento. Quizá entonces la grandeza de España y la recuperación del lugar
que había alcanzado a esa velocidad crucero a la que estaba, pase por construir este nuevo momento que supere todos esos traumas y esos enfrentamientos. Algo de eso Sí, tendrá que hacer la derecha. no, a ver, yo creo que no solo la derecha. Eh, eh, el gobierno de izquierdas que hemos tenido, el de Zapatero, el periodo de Rajoy, que fue como si no existiera, que fue lamentable y que rompió la derecha en tres partidos, que ya esto se ha recuperado con solo Vox y PP y la desaparición de Ciudadanos. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es enfrentar y dividir a la sociedad en dos, lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, una cosa es que España, en la transición, que fue modélica, decidió mirar al futuro, pasar página tanto de la dictadura y de la guerra civil, que fue dramática, con más de 1 millón de víctimas. Una guerra civil es un fracaso social colectivo. No hay vencedores ni vencidos. Lo que hay es un desastre, sobre todo con 1 millón de muertos en un país como España. Entonces, todo esto que había sido superado, que fue la transición, las amnistías políticas a los presos políticos de la dictadura, incluso a los terroristas, estos señores, como no saben mantener su poder si no es enfrentando y dividiendo, no confrontando, sino enfrentando, lo han roto todo con leyes que le llaman de la memoria democrática, que es volver a la ruptura, al enfrentamiento. Esto se tiene que superar. Primero esas leyes tienen que ser derogadas y luego es necesario que haya un líder de la izquierda que critica esas leyes, como Emiliano García Paje, que vuelvan a recoger al PSOE, a toda esa gente que ha sido centrifugada por parte del sanchismo, de lo que era el socialismo, para volver a construir y reconstruir esos pilares de encuentro y de hermandad y de unidad, de mirar hacia el futuro y no de, para mantenerme en el poder, estar exacerbando las peores cosas del pasado. Es que estaban reviviendo el momento político dramático de hace casi 100 años, porque estábamos hablando de 1934, 1936, la guerra de España, hasta el 1939 que duró, ¿no? Entonces, tú no puedes vivir en el siglo XXI reivindicando las veredas de las carreteras donde estaban los muertos fusilados de los dos bandos, intentando una guerra que la perdió la izquierda, ganarla 100 años después a través de decretos leyes y de leyes que De son narrativas y relatos. no, claro, pero Fábulas. a base de cuentos e historias. Entonces, España en este momento lo que necesita es una desaparición de los ismos, de los nacionalismos, de los populismos y de los radicalismos. Es decir, en estas elecciones ya han desaparecido bastantes partidos dedicados a ello. Y nosotros necesitamos que haya cordura en las izquierdas y en las derechas y haya la moderación oportuna del reencuentro político desde la discrepancia, desde la confrontación, pero no desde el enfrentamiento, para construir el país, porque el daño político entre la pandemia y la pésima gestión, que ha sido rechazada profundamente por las urnas, de los gobiernos socialistas y de izquierdas que hemos tenido, pues hay que reconstruir el país y mejorarlo. Nosotros estamos en un déficit lamentable del 120% del PIB, del Producto Interior Bruto. Eso no hay quien lo pague en la situación actual. Entonces, el pueblo que parece que es tonto, el pueblo que Tiene parece mucha sabiduría. que es sumiso, el pueblo que parece que es manejable y manipulable, cuando tú ves todas las campañas y lo que los medios oficiales de comunicación y los medios mermeleros hacen a favor del gobierno, y cuando llegan las elecciones y ves el resultado en las urnas, lo único que te puedes sentir orgulloso es de la decisión del pueblo, que De acuerdo, sabiamente ha sabido corregir un error cometido con elecciones anteriores. de acuerdo. Y, y yo además creo que hay una cosa que hay que decir públicamente, que es que a todos los candidatos que en este fin de semana se han presentado a las elecciones españolas, de todas las ideologías y de todos los partidos,
Hay que darles las gracias por dar el paso al frente de tomar la iniciativa política de presentarse a unas elecciones. De Ganan acuerdo. muy pocos y salen muy pocos, pero que para que la democracia sea lo que tiene que ser, necesitamos la pluralidad y el respeto a la pluralidad. Muchas gracias, Román. Felicitaciones, España. El mundo iberoamericano, América Latina también lo celebra. La noticia ha volado en América Sí, Latina. claro. De alguna manera seguimos siendo varias Españas porque hablamos el español, tenemos la misma cultura, las mismas tradiciones religiosas, en fin. Te agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguiremos conversando como siempre solemos hacer. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches, Román. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.